Gente de campo, integrando a un país. Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, un domingo más aquí en la pantalla de la tele, también a través de AM970 Radio Universal. Hoy vamos a estar hablando de temas que tienen que ver algo similar a lo que hablamos el domingo pasado, porque el domingo pasado hablamos de la sequía, del impacto que tiene la misma, y hoy vamos a hablar de la economía del agro ante esta nueva coyuntura que justamente se está generando por la situación que atraviesa el país, por ejemplo, con lo que es la sequía. Vamos a presentar ya a los panelistas en la jornada de hoy y, bueno, hoy ya reincorporamos a Rafael Tardáguila. Rafa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenos días. Un gustazo estar aquí, como siempre. En estas primeras semanas del año vamos a estar con algunas actividades en el interior, así que, pero en las semanas que podamos estar, vamos a estar aquí. Algún domingo sí, alguno no. Exacto. Bueno, muy bien. Vamos a recibir al economista Alfonso Capurros, socio de CPA Ferrer. Alfonso, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, un placer y muchas gracias por la invitación. La primera vez aquí en el estudio, ¿no? Primera vez, pero no la última. No la última, sí, exactamente. Bueno, muy bien. Y vamos a recibir también al doctor Gonzalo Valdés, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto estar por acá nuevamente. Nuevamente, vos ya has venido aquí al estudio. Y como siempre, presentamos al licenciado Andrés Ollenar. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Buen día, un gusto estar como todos los domingos. Vamos a ir presentado, como es habitual, por Clipex. Vamos a ir al destacado de la semana. Haga el clic. Use Clipex. Bien, Andrés. Para el tema de hoy que elegiste, obviamente tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando después, y es el tema de los créditos en el sector agropecuario. Sí, la idea era un poco compartir un poco cómo es la situación del crédito del sector agropecuario, la foto al cierre del año 2022, que son los últimos datos que publicó el Banco Central. Como estamos viendo ahí en la placa, teníamos al cierre de año 2.900 millones de dólares de créditos del sector agropecuario. Esto es un crecimiento importante respecto a la cifra que teníamos un año atrás, que eran 2.400 millones de dólares, un aumento de unos 500 millones de dólares en un año, es una cifra importante, con una cartera de créditos vencidos que se ha mantenido relativamente estable y que no es significativa, 0,9% del total, unos 27 millones de dólares. La tasa de interés es natural que ha mostrado un aumento en el último año, en línea con lo que ha pasado con la Reserva Federal de Estados Unidos. 5,7% es la tasa que informaba el Banco Central al cierre del año pasado. Un año antes teníamos una tasa del 3%. Seguramente también acá hubo un incentivo a tomar crédito barato, por decirlo de alguna forma, y también un momento del agro muy bueno, como lo fueron los últimos 2 años, donde también había un incentivo para apalancar el crecimiento del sector. La ganadería es por lejos el sector que más crédito tiene dentro del sector, ¿no? 885 millones de dólares. También una mora muy baja, 0,8%. Lo frigorífico, 366 millones de dólares, también una mora reducida. De agricultura, 243 millones de dólares. Acá repartido prácticamente entre arroz y soja y cultivos de invierno, como la canola que cobró protagonismo. El trigo y la cebada tienen un endeudamiento muy marginal en el total. La lechería, 184 millones de dólares, tuvo ahí un piso sobre mediados de año, 160, 170 millones, después levantó un poquito sobre el cierre de año, también quizás un poco con mejora del ánimo y del precio que recibió el productor. Y la industria láctea, 170 millones de dólares, ahí quizás un poquito más de morosidad, 3,4%. Sabemos que hay algunas industrias de pequeño y mediano porte que tienen alguna dificultad, eso ya es conocido. Y ahora vamos a la siguiente placa a ver un poco lo que ha sido la ayuda del gobierno, lo que liberó el gobierno hasta ahora. Tuvimos recabando información con el Ministerio de Ganadería, ahí un poco para actualizar los datos, son 13,2 millones de dólares fondos directos del Ministerio de Ganadería a 61 productores más pequeños. Después está todo el aparato y el apalancamiento a través de República Microfinanzas, que son 98 millones de pesos que ya se liberaron a 500 productores. Acá hay un subsidio de la tasa de interés del Ministerio y que da garantías también a aquellos productores que quizás no están bien calificados. La tasa de interés en dólares, para tener una cifra, es del 2%, es una tasa reducida, y 14% en pesos, son tasas relativamente blandas. Bueno, ahí hay otros 1.500 créditos aprobados y la estimación que tiene el Ministerio de Ganadería es que alrededor de 3.000 productores en lo que resta de este mes de febrero se van a estar terminando aprobando y ya recibiendo el desembolso de dinero, que era un poco lo que había manejado el ministro, que el objetivo era dar liquidez para que no quedara ningún productor por el camino para atender esta situación tan dramática como la que estamos viviendo de sequía. Y después ahí un apunte, un SIGA agropecuario que lo planteó el ministro de Ganadería, que es una de las medidas que se está discutiendo.
ya pensando en una alternativa para financiar medidas más de carácter estructural, inversiones como puede ser riego, en fin, represas, otro tipo de situaciones que también el sector debería ir ya quizás incorporando en vista de lo que hemos pasado en estos últimos años con sequías cada vez más recurrentes. Andrés, muchísimas gracias por esto, pero ya venís a la mesa también para seguir conversando con nosotros del tema de hoy. Nos vamos a ir a la primera pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube, y si no, en la página tele12.com. La pausa y ya volvemos. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. La mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y Compañía en Plaza Rural. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá, los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. El futuro es hoy. Crearlo juntos es responsabilidad de todos. Pantalla Uruguay por segundo año consecutivo, trabajando por una educación rural más incluida en la actualidad del sector ganadero. En Pantalla Uruguay, tus ideas valen. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ya vamos a comenzar a desarrollar el tema elegido para hoy, la economía del agro ante una nueva coyuntura. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y compañía, esta zafra ovina es rematada por Zambrano, todas las razas en todo el país. Vamos a ver y vamos a escuchar también el informe de nuestra compañera Mercedes Sabín. Zambrano en febrero, con todas las razas en todo el país. Catálogos, videos, preofertas en zambrano.com.uy. Sume y súmese a la mayoría. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! El sector agropecuario se enfrenta a un año desafiante por varios factores que hoy están incidiendo de manera negativa en el sector.
Por un lado, el índice de precios de los alimentos que elabora la FAO registró en enero de este año su 10ª caída consecutiva, situándose casi 18% por debajo respecto al máximo nivel alcanzado en marzo de 2022. La caída del índice en enero obedeció al descenso de los índices de precios de los aceites vegetales, los productos lácteos y el azúcar, mientras que los de los cereales y la carne se mantuvieron prácticamente estables, según consigna el informe. En el caso de los lácteos, este índice registró el valor más bajo en los últimos 12 meses, mientras que la carne, si bien apenas bajó, registró su 7ª caída consecutiva. Por otro lado, la evolución del dólar no ha sido favorable para el sector, ya que acumula una baja en los últimos 12 meses que alcanza el 12,4%, cerrando en enero con una caída de 3,5%. Según la encuesta de expectativas económicas que elabora el Banco Central del Uruguay, que tiene como objetivo monitorear mensualmente la evolución de las expectativas del mercado respecto de las principales variables macroeconómicas, en enero marcó que el dólar en el primer semestre del año tendrá un valor en mediana de 40,95 pesos en el cierre del primer semestre de este año, al tiempo que cerrará el 2023 en 42 pesos con 10. A este escenario se suman las pérdidas millonarias que tendrá el sector como consecuencia de la sequía, las cuales fueron estimadas a la fecha por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 1.175 millones de dólares. Por lo tanto, es claro que se plantea un nuevo escenario para el sector, con menos ingresos, pérdidas millonarias por la sequía y un dólar que por ahora parece no recuperarse. Bien, perfecto. Comenzamos con el tema de hoy. Rafa. Está bueno el informe de Mechi porque creo que toca 3 de los aspectos claves a tener en cuenta para ver cómo pueden ser las expectativas. Por un lado los mercados, por otro lado el tipo de cambio y el clima, se podría agregar los costos, ¿no?, que han sido también un dolor de cabeza en los últimos tiempos. Desde este punto de vista, a mí me da la sensación de que por el lado de los mercados no es por donde van a estar los principales desafíos este año. Es verdad, se alcanzaron niveles bajos de precio. Mechi decía, el índice medio de los alimentos a nivel internacional que hace la FAO está en caída, pero hay señales en cuanto a que varios de los productos que nosotros vendemos están empezando a tener una flechita para arriba. Subió en esta última licitación de la plataforma de Fonterra la leche, algo más de un 3%. Los precios internacionales de la lana, que sobre fines de octubre habían tocado un piso de 8, ahora están bastante cerca de 10, sí. 9,70 y pico cerró esta última semana. Nosotros con Andrés, que en Faxcarne recabamos semana a semana cómo está el mercado de exportación de la carne vacuna, las referencias que nos dan de los distintos cortes que exporta la región al mundo están 300, 400, 500 dólares por encima de los valores que había en diciembre o a principios de año. O sea que desde el punto de vista de los mercados se podría decir, bueno, pero los precios todavía tienen que mejorar. Bueno, pero las expectativas, después de que China cambió su política de COVID, dado que es el principal demandante de todos estos productos, yo creo que empieza a verse por lo menos la luz al final del túnel. Los problemas, si el clima mejora, como dicen los meteorólogos, que se pasaría un año neutro en estas próximas semanas, pero bueno, los problemas están por el momento por ahí en esta intensísima sequía que estamos y con un tipo de cambio que a mí me preocupa muchísimo. Por suerte tenemos a Alfonso acá. Pará, le quiero preguntar primero a Gonzalo. ¿Coincidís un poco con lo que decía Rafa? Sí, por supuesto. O sea, a ver, nosotros estamos, o venimos, mejor dicho, de un cierre de ejercicio 2021-2022, que fue un ejercicio muy bueno, con un primer semestre del 22 específicamente muy bueno, que nos dejó con ingreso de capital muy buenos, que obviamente fueron prácticamente por encima de muchos promedios. Dentro de nuestras expectativas de a cómo venimos al día de hoy, cómo hemos venido de junio al día de hoy, más o menos, y llevando el índice de cría de las carpetas, digamos, promedio, hemos bajado de 112 dólares a 39 al día de hoy. ¿A 39? A 39 dólares el día de hoy. Esto es, obviamente, sin pago de renta. Influido básicamente por los costos, por la caída de precios, que Rafael mencionaba recién, y fuertemente por el tipo de cambio.
Entonces, ¿cuál es la expectativa de acá al cierre de ejercicio? Quedan 4 meses. Bueno, todo va a depender del clima, por supuesto, de los mercados internacionales, los costos y fundamentalmente el tipo de cambio, que es un tema que ya está fuera de todas las perspectivas. Ahora, para que ese número cambie, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Es Sí. 39 y le queda poco tiempo para el cierre de ejercicio, ¿no? A ver... Van 2/3. Yo creo, claro, que los números, las pérdidas que ha estimado el Ministerio de Ganadería, de 1.175.000, como... 1.100. Perdón, 1.100. Ya, o sea, es un estimativo. Hasta el momento todavía no terminamos el partido. Hace unos días pensábamos que estamos en el entretiempo. Hoy ya estamos en el minuto 20 del segundo tiempo. Hay cosas que ya están definidas, hay cultivos que se han perdido. Hay algunos cultivos que si llueve ahora y rápido quizás puedan recuperarse, pero obviamente el promedio país no va a ser bueno seguramente. La afectación que hay fundamentalmente en la cría. Estamos prácticamente a 15 a 20 días de terminar un periodo de entore normal, digamos, de lo que habitualmente se hace, salvo que se estiren los entores. ¿Cuál va a ser la pérdida? ¿Cuál va a ser la faltante de terneros para el país? Las pariciones del 2023. Llevando un poco más a mediano y largo plazo, ¿cuál va a ser el efecto, el impacto que vamos a tener en los animales a faena en el 25-26? Claro. O sea, todo esto tiene una cadena de impactos que obviamente se extienden ya prácticamente a 3 años por delante. Alfonso, tema mercados, como decía el Rafa, ¿cómo estás viendo el panorama? No, coincido bastante con lo que decía Rafa, nosotros tenemos una visión parecida. En general, nosotros estamos viendo un 2023 que desde el punto de vista económico para la economía global es más bien tibio, con varios riesgos importantes, el caso China, el caso de la inflación americana, pero riesgos que han venido bajando la intensidad en los últimos meses, o dicho de otra forma, un panorama que ha venido mejorando un poco, sobre todo desde el punto de vista financiero, ¿no? O sea, siempre uno puede pensar en la economía global como una mezcla de condiciones reales de producción, de crecimiento económico real y después condiciones financieras, liquidez, tasas de interés, el dólar, ¿no? El crecimiento global es más bien moderado para este año 2023. Nadie está esperando un gran año en términos de crecimiento, pero sí veníamos en un 2022 donde las condiciones financieras se venían poniendo tensas por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y eso estaba provocando muchos ajustes de los mercados, ¿no? Hay un punto de inflexión bastante claro que es el 10 de noviembre del 2022, porque empezaron a aparecer datos buenos de Estados Unidos, empezaron a calmar la tensión financiera y no es casual, por ejemplo, lo que decía Rafa, de que la lana hoy está por encima de los mínimos de octubre. O sea, hay varias cosas, las bolsas tocaron mínimo en octubre, el dólar tocó máximo en octubre a nivel global, los precios de los commodities metálicos están reaccionando bastante rápido también y siempre reaccionan rápido a las condiciones financieras, o sea que podríamos decir que de noviembre del 2022 en adelante las condiciones financieras empezaron a mejorar y eso está apuntalando algunos mercados, ¿no? ¿Y tú lo asocias más eso a esas condiciones financieras y a Estados Unidos? Porque coincide que en ese momento también fue que se dio el anuncio del cambio de política, o 2 semanas después, del cambio de política del COVID en China. Pasaron bastante juntas seguramente y probablemente en los casos que vos mencionabas, Rafa, en el caso de la carne seguramente incide más estas expectativas de recuperación en China que las condiciones financieras, pero hay otros casos como por ejemplo... Hay un montón de cosas que están pasando en el mercado global que tienen poco que ver con lo de China, ¿no? La recuperación de las bolsas en Estados Unidos, la baja de las tasas de interés de los bonos de largo plazo en Estados Unidos, la caída global del dólar desde noviembre en adelante, del dólar contra el euro, el dólar contra el yen, el dólar contra el yuan, todo eso pasa de noviembre en adelante y tiene bastante que ver con un aflojamiento de los riesgos de inflación en Estados Unidos, ¿no? Y el mercado empieza a asumir que las tasas subieron más o menos hasta donde están y que las tasas de corto plazo subirán hasta el 5, tal vez algún puntito más, pero no mucho más que eso. Eso que hoy empieza como a sentarse el polvo, hace unos meses no estaba tan claro dónde terminaba la historia y eso generaba, bastante estrés en los mercados financieros, ¿no? Entonces todo ese estrés o todo ese riesgo financiero de noviembre en adelante ha aplacado y eso nos planta para un 2023 donde las condiciones de los mercados son un poco más favorables de lo que venían siendo hace unos meses, ¿no? ¿Andrés? Sí, para mechar un poco, lo que estaba hablando Gonzalo, sobre todo lo de las pérdidas. La semana pasada estuvimos haciendo algún relevamiento. Solamente en agricultura se está hablando de un piso de pérdida del eje de los 800 millones de dólares, ¿no? Solo en soja, ¿no? Y más habría que sumarle unos 100 y pico más de maíz, que puede ser una cifra
que se puede quedar corta porque los maíces de primera ya prácticamente se perdieron y los de segunda van a tener menos rendimiento, incluso los que tenían riego porque las represas no tienen agua. O sea que ya en agricultura podemos hablar que vamos a estar cerca quizás de esa cifra, La cifra que dio el porque el Ministerio. rendimiento seguramente va a andar más próximo a unos 1.500 con suerte kilos por hectárea que los 2.800 kilos que tuvimos en la zafra pasada. Es un golpe fuerte para la agricultura que venía registrando 2 muy buenos ciclos que obviamente ahora no se va a repetir en este tercero. Y el otro tema preocupante, que quizás podemos después intercambiar, es lo que pasó con el tipo de cambio y lo que está pasando. Porque Uruguay no acompañó la tendencia global, sobre todo en el año pasado, y quedó con ese desvasaje. Y ahora, en este arranque de año, quizás sí el dólar a nivel global se está debilitando, pero Uruguay, ese terreno que perdió en el 2022, seguramente no se recupere. Y acá se genera obviamente una tensión que ha estado en polémica en los últimos meses, diría yo, sobre la política del Banco Central y cuánto eso ha incidido para que tengamos un tipo de cambio tan depreciado. El Banco Central sacó un informe de política monetaria del último cuatrimestre donde argumentaba que básicamente la caída del dólar se había dado por el sector privado, las empresas y las familias, y no porque un cambio de portafolio. Así que bueno, estaría bueno hablar con Alfonso a ver cómo ve el manejo de la política monetaria. El Banco Central ha dicho que por ahora dejaría las tasas en estos niveles, pero no ha dicho cuándo podría empezar a bajarlas eventualmente. Y para manejar esas tensiones de que todavía las expectativas inflacionarias no están alineadas al objetivo del Banco Central. Alfonso. ¿Cuál es Hay muchas preguntas, ¿no? Pero a ver, empecemos capaz que por lo del año pasado, ¿no? En nuestra opinión, en realidad, claramente pasó lo que decía Andrés, ¿no? El dólar en Uruguay no acompañó lo que pasó en el resto del mundo. Esta no es la primera vez que pasa, ya van varias veces en la última década que nos pasa eso, de que en general cuando el mundo se acomoda y se acomoda rápido, Uruguay se acomoda más lento, se queda para atrás. Y eso es, digamos, entre otras cosas, porque tenemos algunas restricciones estructurales que nos impiden jugar con flexibilidad, ¿no? Una de ellas es que tenemos inflación alta y convivimos con inflación alta, y cada vez que precisamos dejar correr la moneda, la inflación nos pega 9, 9,5, 10, y ahí se nos termina un poco el oxígeno como para jugar con flexibilidad, ¿no? Por eso, para defender un poco lo que ha hecho el Banco Central, nosotros creemos que en realidad es importante que Uruguay en algún momento abandone estos niveles de inflación altos que tiene. Porque esta inflación alta es la que nos restringe y la que nos impide a veces jugar con libertad con el tipo de cambio. Que eso es lo que hacen muchos de nuestros competidores o nuestros países de destino. Eso no quiere decir que la política necesariamente haya estado bien calibrada o algo. Lo que estamos diciendo es que el programa desinflacionario que tiene el Banco Central, nosotros compartimos el objetivo. Distinto es cómo se implementó, los timings, los momentos y si fue adecuada la respuesta en cada momento. Eso es otra discusión, ¿no? Pero es importante que Uruguay en algún momento abandone estos niveles de inflación, porque si no, cuando vivimos con inflación con 9, como solemos vivir nosotros, o con 8, es como que estamos jugando todo el partido con amarilla. Y cuando tenemos que pegar esa patada final, no la podemos pegar, y eso es una restricción. Ahora, en el año pasado, nosotros creemos que la política monetaria algo de incidencia tiene, porque más allá de que no haya habido un flujo financiero importante, que no haya habido carry trade, o que no haya habido ingresos de capitales especulativos como sí hubo en otros periodos, la política monetaria en cualquier lugar del mundo, y en Uruguay en particular, opera a través de distintos canales, y uno de los canales por los que opera es el canal de expectativas, ¿no? El canal de expectativas es cómo los agentes toman decisiones dado cómo esperan que el Banco Central opere. Entonces, cuando vos sabés que tenés un Banco Central que está peleando con un objetivo de inflación y que tiene restricciones de inflación, de alguna forma va a haber restricciones sobre el tipo de cambio para que se mueva movilidad, y los agentes compran y venden dólares asumiendo que eso está arriba de la mesa. También creemos nosotros que no es el único factor, y el informe de política monetaria que vos mencionabas, Andrés, muestra algunos números desde una perspectiva general que hablan, digamos, de la incidencia del sector privado, de las familias. Hay otra forma de mirarlo esto, y es mirar un poco la composición de la cuenta corriente y la balanza de pago, ¿no? El año pasado Uruguay tuvo un déficit en la cuenta corriente. Esto quiere decir que cuando uno mira las importaciones y las exportaciones y además considera lo que Uruguay pagó al resto del mundo por concepto de intereses, ahí quedamos como en rojo, nos faltaban dólares, ¿no? Pero, además de eso, a Uruguay el año pasado entraron 3.500 millones de dólares por inversión extranjera directa. Entonces, cuando uno considera la cuenta corriente, que es el neto de import-export y de intereses, más lo que entró por concepto de inversión extranjera directa, tenemos un superávit de las operaciones reales con el sector, con el resto del mundo, que es de el orden de 2.000 millones de dólares. ¿No? O sea que hay un ingreso neto de dólares que es importante, y esa es otra forma de ver esta historia del sector privado de las familias.
Entonces, probablemente cuando hay una parte del dólar, de la evolución del dólar, que tiene que ver con oferta y demanda, con cantidades de dólares que entran y salen de la economía, que es resultado de lo que exportamos, que es resultado de lo que sale para el exterior para comprar importaciones, para comprar petróleo, pero también es resultado de los dólares que entran por inversión extranjera directa. Y esos 5 puntos del producto que entraron el año pasado, 2.000 millones de dólares, es mucho más que las grandes inversiones que conocemos hoy, si le queremos poner nombre y apellido, el proyecto de UPM. UPM no invirtió el año pasado un equivalente a 3.500 millones de dólares. Esa es la inversión de todo el proyecto. Global, todo el proyecto en los 3 años. En los 3 años, ¿no? O sea que hay algo más aparte de UPM, que puede ser la inversión en otros sectores o que puede ser inversión en sectores como el sector inmobiliario, en la construcción, que está bastante activo también en todo lo que es vivienda, ¿no? Entonces, hay efectivamente un ingreso neto de dólares que no estamos considerando acá ingresos especulativos que vengan a colocar sus fondos en letra de regulación monetaria, ¿no? Entonces, efectivamente, uno podría pensar que al final, en 2022, hay una mezcla de fundamentos reales y de dólares que entraron a la economía con una política monetaria que seguramente incidió en las expectativas de los agentes, y cuando tenían que tomar decisiones en un mercado que estaba vendido y que había más oferta de dólares que demanda, toda esa conjunción de cosas seguramente presionó al precio del dólar a la baja y nos dejó desacoplado del resto del mundo, ¿no? Gonzalo, más allá de preguntarte si estás de acuerdo o no con todo lo que habló Alfonso, que fue dio una explicación bastante completa, ¿cómo están viendo ustedes desde ARU el tema tipo de cambio, justamente? Nosotros estamos siguiendo el tema hace mucho tiempo. En el mes de junio estuvimos reunidos con el Banco Central, lo mismo hicimos en el mes de diciembre con el Central y Economía. En este segundo caso nos manifestaron una preocupación real sobre el tipo de cambio, no había sido así en junio. Ahora estamos ya iniciando una nueva ronda de visitas para volver a tocar el tema. Y acá hay... A ver, nosotros coincidimos, obviamente, que es bueno, es necesario para el país tener la inflación bajo control. Eso yo creo que nadie lo puede negar, eso lo tenemos que hacer. Ahora, como decía Alfonso, estamos acostumbrados a navegar entre un 8 y un 9. Hoy cerramos con un 8,6, si no me equivoco, de inflación. Corregime los datos porque no soy economista. 8,6. Sí, el último. Depende que estemos mirando diciembre. Bueno, entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la relación, un punto de inflación contra porcentaje de tipo de cambio? O sea, ¿cómo se articula realmente y en costo para el país el porcentaje de inflación con el tipo de cambio? Y ese porcentaje de tipo de cambio que subiría, digamos, que se valoraría el dólar, ¿cómo impacta en la economía? ¿Cómo impacta en las inversiones? ¿Cómo impacta en los empleos? ¿Cómo impacta, en definitiva, en lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar y a decir del derrame o los multiplicadores del agro, de las actividades exportadoras en general? Porque vamos a tratar de no mirar solo el agro, todo lo que tiene que ver con exportación, turismo y demás multiplica. ¿Cómo impacta ese porcentaje que pueda subir el dólar, que nosotros estimamos que hoy debería estar cerca de un 20% más? El Banco Central nos habla de un desvío del 12-13%. Nosotros estimamos que es más, pero bueno, cerremos en un número de 44 45 dólares, pesos el dólar. ¿Cuál es el costo de la inflación y los impactos? ¿Alfonso? No, yo seguro que no te lo voy a responder a esa pregunta. No, hay un tema importante que a veces, si uno lo mira de una perspectiva general, la pregunta que hace Gonzalo es bien pertinente y uno la puede pensar, por un lado, en términos de inflación, ¿no? O sea, cuál es el efecto de un aumento del dólar sobre la inflación, y eso, en general, las estimaciones que tenemos nosotros es que por cada, digamos que es del orden de, el pass-through o el pasaje de tipo de cambio a precios es del orden del 15 a 20% con todas las demás cosas iguales. Esto quiere decir que si el dólar sube 10%, eso genera 1,5 puntos o 2 de inflación con el resto de las cosas iguales. En general, esto último que dije nunca pasa, el resto de las cosas nunca están iguales. Y cuando el dólar va para arriba, los precios de los commodities están cayendo, y cuando el dólar va para abajo, los precios de los commodities están subiendo. O sea, muchas veces actúan como fuerzas compensatorias una y otra, ¿no? Y si uno la mira en la ecuación de un ganadero o de un exportador, las apreciaciones sostenibles son cuando los precios internacionales están subiendo y el dólar está cayendo. Eso al final puede ser relativamente neutral en la ecuación de ingresos. El problema es cuando los precios caen, nosotros no tenemos la flexibilidad de depreciar la moneda como sí hacen otros países, ¿no? Y por otro lado, hay un canal por la inflación, que es este número que decía recién, que mencionaba recién.
Hay otro canal sobre la economía real, que es un poco más complejo. En una economía dolarizada como la nuestra, aunque parezca un poco perverso, la estadística y la historia muestra que cuando el dólar cae, el PBI se acelera en el corto plazo. Y Gonzalo me mira y me dice que no está de acuerdo, ya sé. Pero en general, lo que sucede en una economía dolarizada, sobre todo con hogares que tienen activos en dólares y que ganan en pesos y que compran y que consumen en dólares en una parte, es que existe algo así como un efecto riqueza. Cuando el dólar cae, todos nos sentimos más ricos, o todos los que tienen ingresos en pesos, por lo menos, que la gran mayoría de los uruguayos, y el consumo tiende a crecer. Y es un poco perversa la situación porque eso genera como a corto plazo un crecimiento del consumo y a largo plazo genera un deterioro de la rentabilidad esperada de los sectores exportadores y de la inversión y de la dinámica esperada de crecimiento, ¿no? Pará, Rafa, tengo que ir a la pausa o se nos fue larguísimo el primer bloque. Vamos a la pausa y después, y después seguimos. Invierte en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Pausa, ya volvemos enseguida. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés, y ya no hay más secretos. Empezamos a las 9:30 de la mañana y para la 1 de la tarde estaba armada. Por plano, ¿no? Esto ya viene prolijo de fábrica, y lo colocaste y lo dejaste prolijito y va a quedar prolijo. Es de poco mantenimiento, es fuerte. La verdad que esto nos encantó. Y trabajar en estas mangas, más de ser un trabajo, es un placer. Haga el clic. Use Clipex. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Con nuestro producto Déficit Hídrico, te financiamos la compra de forraje para suplemento alimentario, con plazos especiales y con las tasas más convenientes. Con los préstamos Agua para tu parcela, pensados para todos los sectores agropecuarios, tu banco financia hasta el 90% de la inversión en fuentes de agua, como bombas, bebederos, pozos y más, a pagar hasta en 10 años, con un año de gracia, en pesos, dólares o unidades indexadas y con 90 días libres de intereses para el productor. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Febrero con Zambrano y la gran oferta. Zafra ovina y especiales de verano. Venta online de Santa María de los Llanos. Más carne, más lana. Expo Nacional Merilín. Venta virtual vientres de la Sociedad de Criadores de Ideal. Santa María de Damboriarena. Plaza Rural Remate 262. Expo Durazno, Paul Dorset de las Rosas, Merilín de Sanguinetti, Angus con nombre propio, Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés, y ya no hay más secretos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días.
Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Seguimos hablando en esta mañana de domingo de la economía en el agro, la economía del agro en esta nueva coyuntura. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752 dsr.uy. Rafa, quedaba pendiente la pregunta tuya antes de la pausa. Sí, quería consultarle a Alfonso, porque él hablaba de algo perverso y me quedó la palabra. Es como un ciclo perverso, pero de alguna manera vos tenés como objetivo captar inversión extranjera, ser un país que sea de interés para esas grandes inversiones, como ha pasado. Eso te inclina la balanza en contra del tipo de cambio. Y vos sos un país exportador porque tenés un mercado interno que es muy chiquito y tenés indefectiblemente que mirar para afuera. Y perdés competitividad por la llegada de esas inversiones extranjeras que las estás procurando. Entonces, ¿no es un ciclo perverso también? A nivel macro suceden dos cosas, ¿no? Generalmente cuando uno recibe inversión extranjera directa, dependiendo a dónde vaya, pero uno aspira a que eso vaya a sistemas de producción, plantas industriales, etcétera, que te vayan mejorando la productividad promedio de la economía. Entonces, si efectivamente la historia del mundo te muestra que un país que es más productivo y más eficiente, primero su ingreso per cápita aumenta, los salarios promedio de la economía aumentan y su tipo de cambio real se aprecia. Son como condiciones de equilibrio y podemos discutir un buen rato, pero es lo que termina pasando en la realidad y los países siguen creciendo. O sea, uno compensa costos más altos con productividad y eficiencia más altos. O sea, bueno, al final, capaz que son países con un mercado interno capaz de absorber. Estamos pensando en condiciones de producción igual, ¿no? O sea, uno arranca de una posición de equilibrio y se aumenta la productividad 10%, por ejemplo, de una empresa o de una economía, puede seguir compitiendo aunque sus costos de producción aumenten X%. Hay que mirar la ecuación, ¿no? Y eso es parte de los equilibrios. Ese efecto está bastante estudiado y bastante demostrado. Las economías que aumentan sistemáticamente la productividad son mejores países. Los países que les va bien son más ricos y eso se ve en el valor de la moneda. Eso es parte del equilibrio, ¿no? Uno aspira a poder competir, crecer, mejorar las condiciones de vida de la población. Tiene que hacerlo en una ecuación que sea relativamente sostenible. Después la realidad micro es un poco más compleja porque a veces la inversión extranjera directa viene para unos sectores y otros no la reciben. Algunos mejoran la productividad más rápido que otros. Y la estructura productiva va cambiando a lo largo del tiempo. Los que se van quedando atrás en términos de productividad y no pueden no pueden avanzar al mismo ritmo que los demás, van quedando con el agua, nos va tapando el agua, ¿no? Me quedó pendiente hoy de lo que le hablaba Alfonso, era si se imaginaba un cambio en la política monetaria por parte del Banco Central. Tenemos una nueva reunión del Copom. Después vamos a conocer el dato de la economía del cierre de año, que eso va un poco a dar la foto sobre el crecimiento de la economía. Sabemos que va a ser bueno, 5%, más o menos la cifra redonda, pero va a importar mucho el cierre del último trimestre. Y asumiendo que vamos a tener un impacto muy duro por la sequía, ¿no? El Ministerio calculaba arriba de un punto del PIB por todo lo que habíamos comentado de las pérdidas. ¿Te imaginás que la política monetaria puede dar un giro quizás antes de lo que se imaginan los técnicos del Banco Central por más presiones de carácter político que técnicas? A ver, sí, nosotros estamos esperando un giro de la política monetaria pronto, antes de lo que nos imaginábamos hace un tiempo. Nosotros por allá por el tercer trimestre del año pasado ya nos imaginábamos que la inflación iba a estar llegando al pico sobre el cierre del 2022 y que iba a empezar a bajar bastante rápidamente en el primer trimestre de este año. Eso iba a descomprimir un poco el problema grande del Banco Central, que era la inflación, ¿tá? Para ponerle números, por allá por octubre, si recuerdo bien, o septiembre capaz, estábamos esperando que la inflación subiera hacia fin de año y empezara a bajar rápido en el inicio del 2023 y se ubicara más o menos en 8% en marzo. De aquel momento hasta ahora, algunas cosas han evolucionado en favor de la inflación. Lamentablemente, el dólar ha ayudado a que la inflación se ancle un poco más, algunos precios internacionales, la baja de las naftas, algunas novedades locales. Y el proceso de desinflación viene más rápido de lo que nos imaginábamos. Hace un tiempo esperábamos inflación de 8 en marzo
Ahora nuestra proyección para marzo es 7 y una inflación de 6,20, 6,30 más o menos en septiembre de este 2023. O sea, la inflación baja y baja muy rápido. Y eso bastante cerca del techo del rango meta, que es de cerca 6%. del techo del rango meta del Banco Central. Eso descomprime bastante la problemática de la inflación para el Banco Central. Después, en 2024 vuelve a converger a un valor en nuestras proyecciones del orden del 7,5% más o menos. ¿Tá? Pero el punto es que la foto de inflación se viene descomprimiendo rápido, más rápido de lo esperado. Ya el Comité de Política Monetaria de diciembre reconoció que esto más o menos venía ocurriendo. El Banco Central había anticipado una suba de 0,5% en la tasa de interés, subió un poco menos, 0,25%. Pero ahí los técnicos querían 0,5 igual. Después, hay una discrepancia. Políticamente, el directorio optó por la mitad. Nosotros esperamos que en uno de los próximos 2 Copom, ahora el 15 de marzo, esta semana, hay un Copom y hay otro dentro de 40 días, que es como siempre el calendario de 40 días. En uno de estos dos esperamos una rebaja de tasas. Ya en la semana anterior el Banco Central mandó alguna señal en las licitaciones de letras de regulación monetaria. Ya fue marcando algunas tasas de interés para letras a 90 días que nos hacen pensar que en los próximos 90 días, un poco menos de 90 días, va a haber novedades a la baja sobre las tasas de interés. Esa es nuestra visión. Sí. A ver, saliendo un poco del lenguaje económico, porque Sí. digo, del punto de vista del productor. Los productores agropecuarios tienen la vocación de ser reinversores de sus ingresos y, como vimos hoy en las gráficas de inicio, de mantener intereses, préstamos vencidos bajos. Estábamos viendo que la morosidad es muy baja en el sistema bancario. O sea, el productor agropecuario cumple, pero para eso necesita productividad. Para productividad, lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, y traje algunos números, es su canasta básica. Los datos que hablábamos hoy, que hablé al principio, a junio, al fin de junio del 22, daban que para un sistema criador cubrir la canasta básica eran suficientes 250 hectáreas aproximadamente. Hoy, enero del 23, nos da 909. 909 hectáreas. Sí, para cubrir la canasta básica familiar. Entonces, no hay otra prueba de que, bueno, obviamente la prioridad del productor va a ser cubrir su canasta básica. De ahí a producir más, es muy difícil lograrlo. Ni que hablar cuando hablamos ya de los efectos de la sequía, que además de hecho va a tener un volumen de producción menor en cualquier rubro. Entonces, realmente esperemos que las señales que dé el Banco Central sean buenas en cuanto a la baja, sean claras y buenas, porque yo creo que con Alfonso quizás coincidimos, son más eficientes los mensajes que manda que la medida que realmente toma. Digo, la caída del 50 puntos básicos al 25 fue un mensaje más que una medida en sí, y así esperemos que sea el próximo Copom y el subsiguiente, que empiecen a dar señales de que el Banco Central y obviamente también el gobierno, porque acá sabemos que la parte política tiene parte en este juego, demuestren de que, bueno, la intención de decir hasta acá llegó el precio del dólar, de acá vamos a ir para arriba porque nos preocupa. ¿Cuál es el número del precio del dólar, Gonzalo? 45 por mínimo. 45 el mínimo. Sí. Difícil de que llegue, ¿no? Bueno, ahí en la placa de Mechi, perdón, creo que era. digo, para volver a tener competitividad. Sí. Y cuando tomamos la competitividad solo del punto de vista del tipo de cambio, sabemos que hay otros factores que hacen a la competitividad, pero digo, en términos de valor del tipo de cambio, la competitividad, digamos, para nosotros hoy estaría en el entorno de 45%. Alrededor de un 20% la pérdida del poder de compra menos, ¿no? O sea, menos del dólar en el último año, entre la caída del dólar y la inflación, es más o menos del 20%. La pérdida de poder de compra del dólar en los 12 meses a diciembre es de 25%. 25, bueno. ¿Ah? El número de Gonzalo en realidad se parece al del Banco Central, por eso creo que dice como mínimo, porque en realidad el Banco Central estima que hay un desalineamiento del tipo de cambio real del orden de 13-14%. Y bueno, de 39 a 45 estamos más o menos ahí, ¿no? Para que eso tiene que suceder hoy sin más inflación acumulada, ¿no? Hoy, las expectativas del mercado están por debajo de eso y el mercado se ha venido corrigiendo la baja en los últimos meses. Nosotros, en el caso de CPA Ferrer, también hemos corregido la baja la proyección del dólar por este cambio que comentábamos de las condiciones internacionales. Hace 6 meses que veíamos nosotros que el dólar estaba yendo para arriba en todo el mundo, Uruguay venía atrasado por los flujos de
de ingresos de dólares, en parte por la política monetaria. Cuando pasáramos los problemas de inflación, aflojaría la política monetaria y podíamos converger a la dirección que estaba tomando el resto del mundo. Ahora el resto del mundo viene así. El dólar ya cayó más de 10% desde noviembre hasta ahora, con lo cual el hecho de que nosotros, porque Uruguay cambie la dirección de la política monetaria y libere esa tensión, no nos asegura necesariamente que vayamos a converger a esos valores, porque la tendencia global hoy viene para abajo. Nos perdimos el tren que pasó el año pasado, no lo perdimos. Y ahora el tren vuelve para atrás. Por el lado de la oferta de dólares tampoco, o sea, quizás podemos tener como efecto de oferta el ingreso de la nueva planta de UPM, que va a traccionar mucho la celulosa, pero después tenemos todo el impacto de la caída de exportaciones de soja, de grano y de carne, que se va a faenar bastante menos y eso sin duda va a resentir. Y por el lado de las inversiones, no sé cómo lo estás viendo, no hay una gran inversión UPM que pueda traccionar. Un minutito que tenemos que ir a la pausa. Corto, ya antes de la sequía, Uruguay 21 estaba estimando una caída de las exportaciones de bienes de 2% para este año, incluyendo los ingresos de celulosa, la caída esperada de la carne por faena. A eso hay que agregarle la sequía, o sea que probablemente este año vamos a perder más de $1.000 millones de exportaciones respecto al año anterior. También vamos a importar menos, el petróleo está bajando, ¿tá? Y ahí hay posiblemente también un menor efecto por ese lado. Y las inversiones, es verdad, UPM termina su proyecto, pero hoy decíamos, los números de inversión extranjera son bastante más grandes que UPM. Entonces, probablemente ahí seguiremos teniendo, en nuestra opinión, un flujo que nos va a estar también presionando. Nos vamos a la pausa, la última, y ya regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Febrero con Zambrano y la gran oferta. Zafra ovina y especiales de verano. Venta online de Santa María de los Llanos. Más carne, más lana. Expo Nacional Merilín. Venta virtual vientres de la Sociedad de Criadores de Ideal. Santa María de Damboriarena. Plaza Rural Remate 262. Expo Durazno. Paul Dorset de las Rosas. Merilín de Sanguinetti. Angus con nombre propio. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Si lo tengo que hacer yo, es mucho más fácil y para el productor le va a economizar también otras cosas que no lleva atillo. Tiene un sistema de clip en el pique y el poste que entra el alambre, le pega un golpecito, entra y no sale más. Le apretá el botoncito y salta otra vez. Está bueno. Haga el clic. Use Clipex. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Ganar en ganadería no es un juego de palabras.
Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Entramos al último bloque en esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele y también por AM970 Radio Universal. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Gonzalo, con toda esta situación que se está atravesando, ¿van a quedar productores por el camino? Esperemos que no. Pero... el endeudamiento sin duda va a crecer. Va a crecer el endeudamiento. Los productores... a mí ya me han preguntado si esperábamos una caída de productores. Creo que el ánimo en sí es seguir luchando como ha sido la tendencia de los productores, porque estamos acostumbrados a trabajar con efectos de sequía y demás. Ahora, cuando se juntan tantas cosas, y volvemos al tipo de cambio, volvemos a la sequía, bueno, volvemos a muchas cosas que evidentemente lo que hacen que no sean viables. Entonces, acá llega la pregunta es, ¿están obligados a irse? ¿Son forzados a irse por las situaciones? Eso es lo que no sabemos. Sí, Rafa. Nosotros en Tardaire Agromercados hacemos un numerito, ¿no? Estimando cuánto es lo que facturó la ganadería en el año por concepto de ventas finales, frigorífico, exportación en pie. Y este último año 21, por más que la faena bajó en unas 200.000 cabezas, el precio medio en el global del año subió tanto que se logró un récord cercano a los 3.000 millones de dólares. Claro, cuando lo pasás a pesos, por lo que hablábamos del tipo de cambio, de pesos constantes, ya no es una suba, porque la suba es del 4 y pico %, sino que ya bajó. Y eso, bueno, tiene su incidencia. Pero va a bajar mucho más en este 2023, porque la faena va a caer. Yo creo que si llegamos a 2.200.000, no sé si llegamos a 2.200.000, vamos a decirlo así, vamos a estar ahí entre 2.100, 2.200. Venimos de 2.400 el año pasado y de 2.600 el anterior. No es un número malo desde el punto de vista histórico, es un número promedio si considerás lo que fue la década pasada, los años de 2010, pero bueno, se va a sentir la caída respecto a los 2 años anteriores. El valor medio lógicamente va a bajar, porque por más de lo que decíamos en el primer bloque, de que parece que el piso quedó atrás, bueno, no hay nada hoy que esté diciendo que los precios puedan estar superando los $5 o $5.50 como hubo el año pasado. A mí no me extrañaría que el año pasado, cuando hagamos esta cuenta de dólares por animal y cantidad de animales faenados y exportados en pie, en vez de 3.000 millones estemos más bien cerca de los 2.400 millones, ¿no? Una pérdida del entorno de los 600 millones. Bueno, queda todo el año por recorrer todavía, ¿no? Es un número muy primario, pero no me extrañaría estar en ese orden. Y ahí las cosas van a cambiar bastante, ¿no? Gonzalo, sí, dale, adelante. Sí, o sea, escuchándolo a Rafael, ¿no? O sea, el Uruguay... él hacía referencia a los promedios, bueno, que bajar de 2.700.000 cabezas, 2.680.000 fue el ejercicio 21-22. Anterior, 2.400, ahora bajamos a 2.200.000. Es decir, bueno, respecto al promedio, el Uruguay tiene el desafío y la obligación de producir cada vez más. Digo, la visión que tiene que tener el gobierno, la visión que tenemos que tener los productores, la visión del gobierno, de todos, tiene que ser que el Uruguay tiene el desafío de producir en volumen cada vez más, y somos capaces. El agro está invirtiendo en agua, está haciendo, bueno, sabemos por los proyectos de inversión de Comap que se han presentado, el Uruguay no se puede permitir producir cada vez menos y volcarse a los promedios históricos. Sí, sí. Yo creo que... Ahora, acá va a haber un freno muy grande en todo, en corrales, en cría, recría. Y bueno, la cría que de una vez por todas parecía que salía de esa situación,
Es que yo creo que desde el punto de vista de la ganadería, el ciclo ganadero, yo me meto en ganadería, estamos hablando de agro en general, pero tiendo a la ganadería siempre, es de ciclos largos y las tendencias son tendencias el crecimiento no es una línea recta, ¿no? Siempre va a haber subas y bajas. Si mirás en el largo plazo, la ganadería está creciendo. Yo creo que estamos camino hacia una ganadería desarrollada, pero vamos a pagar la cantidad impresionante de animales que se procesaron, que se enviaron a faena, cuando los precios fueron muy altos, porque los productores ganaderos aprovecharon esa situación de precios y ahora tienen que recomponer un poco el rodeo para volver a crecer en la producción. El asunto es que es con precios mucho más bajos de lo que había antes. Donde sí puede haber una pérdida de productores, Andrés capaz o Gonzalo, es en el área de lechería, ¿no? Porque ahí es permanente y es una inversión muy grande y es un sector que está bastante envejecido en sí, en la gente que está, ¿no? Recordemos que ya venía de un quinquenio complicado como fue el 15, 19, 20, por decirlo de una forma, después estos estaba repuntando otra vez. 2 últimos años, ahora esta sequía. Pero bueno, eso también es una tendencia ya también global, diría yo, una tendencia a la concentración, a la salida de los pequeños productores en el sector lechería. También ha pasado en otros sectores como la granja, que también hay caída de productores, porque hay una tendencia a la concentración y a la salida de los productores más pequeños, que son los que tienen más dificultades para sortear estos momentos muy complejos, ¿no? Yo simplemente quería para cerrar, preguntarle a Alfonso cómo está viendo el tema fiscal, porque él es obviamente integrante del Consejo Asesor Fiscal, y bueno, tenemos un déficit que quizás se ha subido un poquitito en el último trimestre respecto a ese piso que tuvimos en septiembre por ahí, con un anuncio del gobierno de que se espera para el próximo 2 de marzo anuncios por rebaja de impuestos, 2 que ya se han hablado públicamente, como RPF y IAS, con una economía que quizás no crezca a la tasa que se podía prever hace unos meses cuando se hizo ese anuncio, ¿no? O sea, el gobierno espera una cifra más del 3% para 2023, los privados manejan 2,5% en la encuesta, pero quizás esa cifra no estaba recogiendo esto que estábamos comentando de la sequía. ¿Qué me puedes comentar de cómo estás viendo el panorama y si esa credibilidad fiscal que por ahora viene teniendo el gobierno se puede ver comprometida? Y bueno, pues ya sabemos que empieza el ciclo electoral y es otro capítulo también. Bueno, a ver, haciendo estribo en esto último, se viene el ciclo electoral y en Uruguay desde la Ley de Urgente Consideración tenemos un nuevo marco fiscal, una nueva institucionalidad, un Consejo Fiscal Asesor, una regla fiscal. Y este va a ser el primer ciclo electoral con regla fiscal, o sea que la regla fiscal se va a poner a prueba efectivamente y se verá en estos años si efectivamente funciona o cómo funciona y eventualmente si tiene oportunidades de mejora o si merece alguna reforma, ¿no? Sobre los números más recientes, lo que uno podría pensar es que en realidad Uruguay en los últimos 3 años tuvo una mejora fiscal notoria. Pasamos por distintos momentos porque durante el COVID se realizó una expansión fiscal mediante el Fondo COVID y algunas medidas transitorias. Cuando uno corrige el resultado fiscal por esos gastos extraordinarios y por el efecto del ciclo, la menor recaudación que había en los años estos de baja actividad, uno podría concluir que ya el año pasado, o sea, el 2021, el resultado fiscal corregido por ciclo y por valores extraordinarios estaba convergiendo más o menos a las metas que el gobierno se había trazado, ¿no? Entonces, uno podría pensar que al final buena parte del ajuste fiscal estructural se hizo durante 2020 y 2021, los primeros años del gobierno, y ahora en estos últimos meses lo que estamos viendo es un resultado fiscal efectivo, lo que estamos observando, lo que se mide todos los meses que se gasta y que se ingresa, que también mejoró respecto al año pasado, pero que en los últimos meses mostró algunas señales de deterioro. Eso porque la recaudación desaceleró y porque algunas partidas de gasto, sobre todo en el lado de inversiones vinculadas a las inversiones del Ministerio de Transporte, que está desplegando un programa muy importante, aceleraron su ejecución. Ese es el cierre del 2022 y ahora vienen algunos anuncios que se han, por lo menos primariamente anunciado. La verdad que todavía preferimos, desde el Consejo Fiscal no hemos opinado, no conocemos la magnitud ni la implementación de lo que se va a hacer, así que en principio estamos a la espera de anuncios más concretos que vendrán probablemente en las próximas semanas. Perfecto, bueno, muy bien. Para los invitados, sidra bien fría, artesanal, matriarca, se llevan tanto Gonzalo como Alfonso, los invitados, la sidra artesanal, como decíamos, matriarca, espectacular para tomar ahora con estas temperaturas altas.
Cuchillos del Uruguay Lorenzi también les hace obsequio a ustedes y un agradecimiento por haber venido. Gonzalo, gracias. Lo mismo Alfonso, un cuchillo, gracias por venir y por estar participando en el día de hoy. Gracias a los 4, nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo aquí desde las 8 de la mañana por la pantalla de la tele con más Gente de Campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.